Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar acá, a todos y a todas. Soy Diego Palacios y junto con Cristóbal Villalobos vamos hoy a presentar en este coloquio nuestra presentación que se titula Redes académicas e inclusión educativa, dos estudios utilizando datos del caso chileno. Y esto se enmarca en una colaboración que iniciamos con Cristóbal hace algunos años. Yo hace varios años he estado trabajando con redes, digamos, interpersonales entre estudiantes en escuelas, redes principalmente de amistad, también de cooperación, redes de violencia escolar. Y Cristóbal, por otro lado, ha venido trabajando lo que es política educacional, manejo de las escuelas, de la heterogeneidad escolar, y por lo tanto unimos fuerzas en esta colaboración y estamos enfocando en lo que son redes académicas, que es básicamente con quién estudian los estudiantes para sus exámenes, para realizar sus tareas, y lo vemos desde un punto de vista de también cómo el sistema y cómo las escuelas manejan cierto tipo de heterogeneidad de nivel socioeconómico, de nivel académico, de nivel étnico. Y hoy nos centramos en el caso de Chile. Vamos a presentar dos papers al respecto. La estructura de presentación, primero mencionar algo sobre la inclusión educativa, luego sobre las redes académicas, alguna breve información sobre el sistema educacional chileno para entender el contexto de estos par de estudios. Luego vamos a centrarnos en los dos papers y luego una breve conclusión, lo que estamos trabajando ahora y los desafíos que se plantean. En términos de la heterogeneidad escolar, hay una discusión internacional en la literatura sobre las formas y mecanismos de manejo de la heterogeneidad académica, social, cultural, étnica de los sistemas escolares. Estos han venido complejizándose en el tiempo y por tanto en la literatura se ha venido estudiando cómo las escuelas, los sistemas educativos distribuyen a los estudiantes entre las escuelas, también cómo las mismas escuelas distribuyen a esos estudiantes al interior de las mismas, y también quizás un nivel más micro, que es el de las relaciones interpersonales al interior de las aulas. ¿Qué pasa realmente en las aulas con estos estudiantes en términos de interacciones de amistad, interacciones académicas de otro tipo? Y en Chile, el contexto que rodea esto en Chile es que se ha producido una implementación de reformas educacionales que han buscado aumentar esta diversidad social, cultural, buscando aumentar la interacción educativa, especial entre estudiantes que provienen de distintas condiciones socioculturales. La motivación para nuestro estudio es que la inclusión educativa no se logra por la mera proximidad física. Esto quiere decir que no es suficiente que las escuelas estén compuestas por estudiantes de diversos orígenes, por diversas características. Lo importante es más allá de eso y ir a las interacciones entre los estudiantes, y en este caso vamos a estudiar las interacciones académicas. Por lo tanto, la investigación en educación inclusiva no puede estar limitada a la distribución de estudiantes entre escuelas o al interior de las mismas, sino que debe incorporar análisis y políticas que estudien la interacción entre estudiantes. Y esto se relaciona con un concepto que es el desarrollo de redes sociales equitativas, donde los estudiantes interactúan con pares de otras clases sociales, etnias o rendimientos académicos al interior de las escuelas y aulas. Y por tanto, el análisis de redes sociales en este contexto es una herramienta clave para investigar la inclusión educativa, por las herramientas que nos brindan para justamente enfocarse en relaciones diádicas o triádicas, o de mayor nivel. ¿Cuál es el contexto en términos de la investigación que se ha hecho sobre redes educativas o redes académicas en Latinoamérica? Y esto es también vamos a dar un adelanto de los hallazgos de un capítulo del libro
del uso de análisis de redes en Latinoamérica que están editando Alejandro y Francisca, donde tenemos un capítulo con Cristóbal, donde vemos el uso del análisis de redes sociales en la investigación en educación en Latinoamérica, y estudiando y buscando los estudios al respecto, nos dimos cuenta que es un campo emergente, es un campo multidisciplinario, que está focalizado en algunos países con mayor niveles de investigación en educación, principalmente Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y es un campo aún emergente que se desarrolla en grupos de investigación que aún están poco interrelacionados, incluso en los mismos países. Y el uso del análisis de redes sociales es mayoritariamente descriptivo y focalizado en estudiantes, aun cuando existe una tendencia creciente en el uso de métodos estadísticos, como los ergons o los modelos estocásticos orientados al actor, y con nuevos focos analíticos, estudios en política educativa, las redes de coproducción académica entre investigadores. El foco en los estudios de interacciones entre estudiantes en el aula ha estado mayoritariamente enfocado en las amistades presenciales, pero también amistades de redes online, amistades por Twitter o por Facebook. Por tanto, nosotros intentamos digamos, contribuir al estudio de este tipo de redes académicas. Y esta es una pequeña visualización, no sé si ve mucho, pero aquí es las redes de investigación en educación en Latinoamérica. Los colores son los países, y como se puede ver, existen redes que están, incluso dentro de cada país, están relativamente aisladas. En términos de lo que ha venido haciendo Cristóbal y su grupo de investigación en educación en la Universidad Católica, ellos han estado investigando la segregación socioeconómica, académica y étnica en las escuelas de Chile en las últimas décadas. Y esta es una tabla con el índice de disimilitud de Duncan, que es un índice de segregación, donde se puede ver algunos niveles, entiendo que moderados altos, de segregación de etnia, nivel socioeconómico y académico. Chile también es un país que está caracterizado por ciertos niveles de segregación, especialmente socioeconómica, debido a que a los distintos tipos de escuelas, existen 3 tipos de escuelas administradas, por tipo de administración. Son escuelas municipales, que son las escuelas públicas, las escuelas privadas y las escuelas privadas pero subvencionadas por el Estado. Y se produce un fenómeno donde se tiende a segregar a los estudiantes por la capacidad de pago de los padres. Y también, como mencioné en un comienzo, el sistema educacional chileno ha ido, digamos, cambiando a través de una serie de reformas educacionales que en los últimos años que han buscado producir mayor diversidad al interior de las escuelas y de las aulas. Estas son algunas de dos leyes importantes: fue la ley de subvención escolar preferencial en el 2008 y en el 2014 la ley de inclusión, que han intentado promover una mixtura de estudiantes de los establecimientos. Ahora bien, este tipo de reformas educacionales han planteado también algunos desafíos para las escuelas de cómo ellas gestionan la heterogeneidad académica a su interior, y en la literatura se han distinguido algunas estrategias prácticas donde las escuelas pueden gestionar esta diversidad en términos horizontales y verticales. Los métodos estrategias más conocidas horizontales son el tracking, también usado en Europa, que de alguna manera separa a los estudiantes a veces a edades muy tempranas por habilidades o por rendimientos académicos. Existen otros que son menos rígidos, como el banding transitorio, también agrupamiento por alguna disciplina o materia,
y también salas con estudiantes de distintas edades. Hay distintos métodos que se han utilizado, distintos métodos horizontales. Métodos verticales tenemos expulsión, también repetición de los estudiantes, cancelación de matrículas, reducción del curso, entre otros. Y en la literatura se ha discutido ampliamente sobre cómo, si es bueno o malo esta gestión de la tercera académica, y algunos argumentos que se han dado a favor son el progreso de acuerdo a las habilidades de los estudiantes y que ayuda a mantener el interés de los estudiantes o se les facilita al profesor la enseñanza. En contra tenemos que los cursos de baja habilidad son estigmatizados y también los estudiantes rezagados requerirían de la presencia de los estudiantes más adelantados para motivar. Algunos de los argumentos que se han esgrimido a favor y en contra de la gestión de la heterogeneidad académica. Esto lo vamos a ver sobre todo en el segundo paper que vamos a presentar. No sé si Cristóbal quieres agregar algo de lo que mencioné de términos de las reformas educativas en Chile. No, solo muy breve y cortito, solamente remarcar que como todo ese contexto que Diego presenta es como un gran telón de fondo para entender los temas de las redes, porque pareciera ser que Chile es como un buen experimento natural para entender cómo cambios macro y meso podrían estar afectando y cambiando las interacciones. Y en general, esa es como la idea o la aproximación quizás media implícita que tenemos en el desarrollo de los dos estudios que ahora va a presentar. Entonces, es como cómo estos cambios macro también después no solo afectan política educativa en general, sino también deberían cambiar o deberían haber o deberían producir cambios en interacciones más específicas en niveles micro. Entonces también estamos intentando conversar en ese clásico nivel entre macro y micro. Eso nomás. Gracias, Cristóbal, por tu observación. Ahora pasamos al primer paper, que es un paper que se titula Redes académicas al interior de las escuelas chilenas, un estudio exploratorio utilizando modelos exponenciales de grafos aleatorios, que publicamos en 2016 en la revista Redes, y donde fue un estudio, digamos, donde comenzamos nuestra colaboración y donde estudiamos a 3 escuelas distintas, cada una de las escuelas con distinta administración, una municipal, otra privada y otra privada subvencionada, y estudiamos las relaciones académicas al interior de estas escuelas y también el efecto de algunas variables de capital cultural, como por ejemplo la frecuencia de lectura de los estudiantes, la participación en eventos culturales, cómo se influían de manera diferencial en estos distintos tipos de escuelas. La pregunta de este estudio fue si es distinto el efecto de las variables de capital cultural sobre las redes académicas en escuelas privadas, municipales y particular subvencionadas. La muestra fueron 101 estudiantes, estos es 11º grados, aproximadamente 17 años, entre salas, y utilizamos los modelos exponenciales de grafos aleatorios. Y acá están las variables que utilizamos, como ya dije, redes académicas, también encontramos por el género de los estudiantes, educación de la madre, y además tenemos las variables de capital cultural, frecuencia de lectura, también agrupamos el gusto musical de los estudiantes en uso musical popular, mixto y culto, y además la participación en eventos culturales. Está la tabla de resultados, no sé si se ve mucho, pero básicamente los resultados más interesantes o la conclusión de estos fue que las variables estructurales de las redes académicas, en especial la reciprocidad y la triangulación, variables efectos triádicos, tuvieron más relevancia, más peso que las características individuales de los estudiantes en las tres tipos de salas. Y también encontramos
que la similitud en gusto musical fue un factor relevante en la selección de redes de estudio en el colegio privado y en el particular subvencionado, es decir, las escuelas con estudiantes de mayor nivel socioeconómico en teoría, mientras que la similitud en frecuencia de lectura fue un factor importante en la escuela municipal. Este fue un estudio exploratorio, por tanto tenemos una muestra también pequeña, fue un diseño transversal, solo una medición. Ahora voy a pasar al segundo estudio, que fue publicado en 2019, y fue sobre las estrategias de agrupamiento académico de las escuelas y el rol de las variables del rendimiento académico y la mala conducta escolar. Y para esto, lo que hicimos fue preguntarnos si es distinta la relación entre las redes académicas y el rendimiento académico y la mala conducta en aulas con distinta composición académica. Aquí tomamos salas que estaban compuestas principalmente por estudiantes de alto rendimiento académico, de bajo rendimiento académico y aulas mixtas, y estudiamos si había un efecto diferencial de las variables de rendimiento académico y de la mala conducta escolar. Y la hipótesis de estudio fue que cada tipo de salas va a promover distintos ambientes educativos, en el cual la importancia del rendimiento académico y la mala conducta debería ser mayor en salas de alto rendimiento académico, porque debería haber una mayor preocupación o una mayor relevancia de variables académicas en estos contextos más competitivos. Además sabemos que literatura que en este tipo de las escuelas o las aulas que están compuestas por estudiantes de mayoritariamente alto o bajo rendimiento tienden a ser vistas de otra manera. Algunas son más estigmatizadas, las otras de bajo rendimiento, y las aulas de alto rendimiento tienden a ser más competitivas. La muestra fueron 528 estudiantes desde el séptimo a noveno grado de 12 salas en 5 escuelas chilenas, con un rango de edad de 13 a 15 años. En este caso fueron 2 mediciones con un intervalo de 6 meses entre ellas. Para esto utilizamos los modelos, los Stochastic Actor Oriented Models, que son similares a los Ergon, pero también permiten estudiar el cambio de este tipo de relación. Las variables e instrumentos de este estudio, tenemos las dos redes, la red académica, pero además incorporamos la red de amistad. Queríamos ver también el efecto de la red de amistad sobre la red académica y viceversa. Y como ya mencioné, tenemos el rendimiento académico, que es el promedio general de las notas, las calificaciones de los estudiantes. La mala conducta la medimos a través del número de anotaciones de los estudiantes, que refieren digamos, a comportamientos que son sancionados de la escuela, como puede ser llegar tarde, puede ser comportarse mal dentro de la sala. Y además controlamos por sexo y por nivel socioeconómico, que está basado en la educación de los padres. Algunos resultados descriptivos, como puede observarse, las redes académicas tuvieron un promedio de grado más bajo, alrededor de 3 y 4, el promedio de nominaciones por alumno sobre sus digamos, compañeros de estudio, y fueron prácticamente el doble, cerca de 7 o 8 estudiantes fueron las nominaciones de amigos en estas redes. Y además tenemos el rendimiento académico y la cantidad de anotaciones, mala conducta, fue distinta por el tipo de sala, y esto tiene lógica. Digamos, las salas de alto rendimiento estuvieron compuestas por estudiantes con mayor rendimiento académico y con menos números de anotaciones por mala conducta. Pasamos, esta es la tabla como fue presentada en el artículo, pero ahora voy a hacer un zoom de los resultados en salas de alto rendimiento, donde observamos que hay una preferencia en estas salas de alto rendimiento, en estas salas supuestamente más competitivas, a formar y mantener
relaciones académicas con estudiantes de rendimiento académico alto, como era esperado, pero además de evitar relaciones con estudiantes con una mala conducta escolar. O sea, hay una preferencia por estudiantes con mejores calificaciones y un rechazo en parte de estudiantes que no cumplen los estándares en una escuela de una sala de alto rendimiento. Y además observamos que hay un efecto mutuo entre las relaciones de amistad y las relaciones académicas. En las salas de bajo rendimiento no encontramos que estas variables académicas de rendimiento académico y de mala conducta jueguen un rol importante para escoger a tus compañeros de estudio o a tus amigos, pero sí se mantiene este efecto entre las redes de amistad y academia. Y esto quiere decir que existe una tendencia a estudiar con amigos y a tener como amigos a compañeros de estudio. Los resultados de estudio, como ya dije, las aulas de alto rendimiento, estudiantes escogieron pares de alto rendimiento y evitaron a pares con mala conducta. Y esta relación entre las relaciones académicas y las amistades. En términos de limitaciones de este estudio, no medimos directamente las normas académicas, lo cual puede ser importante porque estamos asumiendo que en distintos tipos de salas hay distintas normas, distintas actitudes hacia lo académico, hacia quizás lo antiacadémico. Uno podría esperar tendencias antiacadémicas en salas que son estigmatizadas, como las salas de bajo rendimiento, y esto no fue medido directamente en este estudio, y tampoco controlamos por las oportunidades de contacto que pudieran ser importantes para estas redes de amistades, como son, por ejemplo, dónde se sientan los estudiantes en las salas de clases, o, por ejemplo, vivir en el mismo barrio y tener mayores probabilidades de ir a estudiar a la casa de tu compañero. La conclusión de ambos estudios son que las redes académicas también, si bien presentan similitudes con las redes de amistad y hay una interrelación, no son necesariamente una mera replicación, a veces son influidas de manera distinta por variables de rendimiento académico o por variables de capital cultural, y esto está relacionado a investigación muy reciente que está sobre redes similares, que son redes de ayuda, quien te ayuda, por ejemplo, a hacer una tarea, quien te ayuda cuando tienes algún problema personal. Estudios recientes que han visto que estas redes de ayuda no son necesariamente una sobreposición de las redes de amistad y viceversa. Se ha visto, por ejemplo, que las redes de ayuda son importantes para mantener las amistades, pero no necesariamente para iniciar relaciones de amistad. Y esto quizás es un factor, un punto donde nuestra investigación que hemos desarrollado con Cristóbal tiene que profundizar, es en diferenciar la formación, la mantención y la disolución de relaciones de amistad y qué factores influyen en este tipo de resultados. Otra conclusión de ambos estudios son que la presencia de estudiantes con diversidad étnica y social no necesariamente va a asegurar la interacción positiva entre estos. Siempre pueden haber fenómenos de segregación al interior de estas salas que supuestamente son diversas. Además, los contextos socioeconómicos y académicos se asocian de manera diferenciada a la formación de redes académicas, como pudimos ver en ambos estudios. Y lo que quizás estos estudios fueron hechos en Chile, y obviamente necesitamos ver si estos resultados también se observan en otros países latinoamericanos, también en España. Por lo tanto, hay mucho que hacer en términos de estudios comparativos entre países de la región. Ahora les vamos a mencionar la investigación que estamos haciendo ahora, cómo hemos tratado de expandir esta línea de investigación de inclusión educativa, utilizando el análisis de redes. Estamos ahora estudiando qué factores favorecen y dificultan las amistades y relaciones de estudio en escuelas con distintos tipos de diversidad,
por ejemplo, pues nacionalidad, origen indígena, identidad sexual, estudiantes con necesidades educativas especiales, y estamos trabajando precisamente en un paper sobre las redes de interacción pedagógicas, no solo entre estudiantes, pero también entre el profesor y el estudiante, mediante el uso de videos de estas clases. Se está codificando las relaciones entre el profesor y estudiantes, y si el profesor tiende a dar prioridad a estudiantes con cierto tipo de características, y además si los estudiantes con necesidades educativas especiales son integrados en términos académicos y sociales. Por otra parte, hemos buscado no solo estudiar la educación inclusiva en términos de relaciones, por así llamarlo, positivas, como la amistad y las relaciones académicas, pero también incluir redes negativas como las redes de rechazo, redes de agresión o victimización. Y al respecto estoy colaborando en un capítulo del libro sobre el efecto de la diversidad étnica y socioeconómica en redes de rechazo y victimización, y estamos comparando aulas que reciben una intervención en comportamiento prosocial, participación cívica, intervención está llevado a cabo en aulas chilenas llamado Procívico. Comparamos los efectos con las aulas de control y esperamos ver si en estas aulas intervenidas hay una mayor o hay una menor rechazo a estudiantes que presentan diversidad étnica y socioeconómica. Lo último, también hemos buscado expandir no solo las relaciones en términos de cómo los estudiantes seleccionan sus relaciones académicas, pero también intentar ver si las relaciones académicas y las relaciones de amistad pueden modificar los comportamientos, en este caso modificar el rendimiento académico y la motivación académica. Y tenemos también un paper sobre la influencia del rendimiento académico en el rendimiento, sobre la influencia de los amigos en el rendimiento académico. Por último, los desafíos a futuro. Tenemos algunas preguntas abiertas en relación a estos papers y a nuestra línea de investigación. Primero es profundizar y diferenciar los factores que influyen, como ya dije, en diferenciar lo que es la creación, lo que es la mantención y disolución de relaciones académicas. No es lo mismo formar nuevas relaciones con quien formo y con quien mantengo esas relaciones. Y esto también nos habla de, no sabemos también en nuestros estudios si nuestras relaciones son, cuán estables son en el tiempo. Otro punto es explorar otras metodologías, especialmente cualitativas. Aquí puede ser a través de entrevistas en profundidad, o también el uso de videos o entrevistas cognitivas, para entender cómo los estudiantes comprenden este tipo de redes, cómo ellos razonan para escoger a sus compañeros de estudio. Y también complejizar el estudio de red académica, distinguiendo, por ejemplo, estudiando redes académicas fuera del contexto del colegio, fuera de las aulas, en las casas, en otro tipo de actividades, por ejemplo, extracurriculares o vía online. Precisamente, dado el contexto actual de pandemia, nos preguntamos también cómo se puede estudiar, cómo mejor estudiar y cómo han cambiado las redes académicas en el contexto de pandemia. Suponemos el método, la presencialidad ha ido vamos, moviéndose hacia un formato online, un formato virtual. Por lo tanto, es interesante preguntarse en qué medida esa diferencia entre redes presenciales y redes virtuales se ha ido haciendo cada vez más difusa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diego y Cristóbal. Veo reacciones, si quieren pueden reaccionar a través de con aplausos.